El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, es necesaria la fe para que Dios pueda obrar algún milagro. En la Biblia de Jerusalén, precisamente en el pasaje, si recuerdan ustedes el pasaje de cuando un centurión busca a Jesucristo y le pide: Señor, tengo un criado, un siervo, un esclavo enfermo, quiero que vayas, quiero que me ayudes para que él se cure. Y Jesucristo se dispone para acompañarlo y el centurión le dice: no, Señor, no es necesario que vayas porque yo también tengo gente a mi cargo y cuando yo les mando que vayan, van, y cuando les digo que vengan, vienen. Y entonces, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarlo, para que quede curado. Y Jesucristo dice algo muy interesante, dice: en todo Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y hablo de la Biblia, hermanos, de Jerusalén, porque en la parte de abajo de la Biblia de Jerusalén, en las notas marginales, viene una cita que habla de la fe y dice: la fe es necesaria para que el Señor, para que Dios pueda obrar, pueda actuar. Debemos nosotros creer que Jesucristo, que Dios tiene poder para hacer aquello que nosotros mismos le pedimos. Es decir, hermanos, muchas veces la fe incluso es la que obra, es la que por creer en Dios, por creer en Cristo, es la que actúa. La fe es la que actúa, hermanos, como el milagro de la curación de la mujer que sufría de flujo de sangre. O sea, Jesucristo ni siquiera se enteró, es decir, Jesucristo ni siquiera tuvo la intención de curarla. Era la fe, fue la fe de esta mujer la que le impulsó a buscar a Jesucristo y pensando: si tan solo toco el manto, la punta del manto de Jesús, quedaré curada. Y esta mujer en medio de la multitud se acerca con miedo y toca la ropa, toca el manto de Jesucristo y queda curada. Por eso Jesucristo percibe que una fuerza curativa había salido de él, porque era tanta la fe de esta mujer y la confianza que tenía en Jesús de que podía curarle, que se obró el milagro. Se obró el milagro. Y digo todo esto, hermanos, porque es todo lo contrario a lo que sucede en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, hermanos, aparece la incredulidad, lo contrario a la fe. Dice el Evangelio que se puso a enseñar en la sinagoga y la gente empezó a murmurar, la gente empezó a cuestionar si verdaderamente podía obrar de alguna manera milagrosa, si de alguna manera podía actuar, si tenía la sabiduría, y si la tenía, porque lo veían, ¿de dónde procedía esa sabiduría, esa capacidad curativa para obrar milagros?
Y entonces, hermanos, lo que sucede es que estas personas, al cuestionar al profeta, al cuestionar a Jesucristo, en el fondo cuestionan a Dios. Y lo que sucede, hermanos, es que estas personas, y nos pasa a nosotros, ponen una barrera que impide que Dios actúe. Hace algunos años, si recuerdan, hermanos, cuando el Papa Francisco anunció un año de misericordia, un año jubilar, el año de la misericordia, una frase muy famosa que escuchamos del Papa Francisco, que era muy bonita y que es real, y que decía así: el Señor no se cansa de perdonar. El Señor no se cansa nunca de perdonarnos nuestros pecados. Es más, hermanos, el Señor siempre está dispuesto a perdonar, siempre está cerca de nosotros. Somos nosotros, de alguna manera, hermanos, somos nosotros quienes no nos acercamos a la gracia, no buscamos al Señor, dudamos. A veces hay frases tan coloquiales que decimos: no, seguramente el Señor ya no tiene nada que hacer conmigo, yo no voy a cambiar, yo soy así, he intentado acercarme a Dios, a la iglesia, he intentado hacer oración, voy a misa, pero no cambio, yo soy así, soy una pecadora, soy un pecador, soy una lujuriosa, soy una chismosa, soy un egoísta, soy incapaz de amar, no puedo perdonar, el Señor ya no puede hacer nada conmigo. Y esas palabras, hermanos, esas palabras que parecen tan inocentes, son reales. En el fondo tú crees que Dios ya no puede hacer nada contigo, y no es que Dios no pueda, porque Dios claro que puede, pero Dios respeta que tú no quieras, que tú no creas que Él tiene este poder. Y si tú no crees que tiene este poder para transformar tu vida, el Señor respeta tu libertad y no violenta tu vida, no pasa por encima de ti, porque así es Dios, hermanos. Dios nos ama muchísimo, pero nos ha dado el don de la libertad, de tal manera que Dios nos ha dejado en la posibilidad de amarle, acercarnos a Él y amarle, o rechazarle y no amarle, alejarnos de Él, alejarnos de su voluntad y de su misericordia. Por eso, hermanos, estos hombres que están ahí juzgando, murmurando en contra de Jesucristo, en el fondo hay una incredulidad, y por eso Jesucristo dice: no puede hacer muchos milagros, muchas obras, por la incredulidad de ellos. Hermanos, que el Señor nos ayude verdaderamente a crecer en la fe, a no dudar nunca de que Dios nos ama, a no dudar nunca de que Dios nos conoce y nos perdona, a confiar plenamente en Él, a pesar de nuestros pecados, tentaciones, de nuestros errores o de nuestras caídas. Hermanos, Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados. Por eso Dios nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para poder perdonarnos, para poder salvarnos, para darnos la posibilidad de ir al cielo, de tener vida eterna y de experimentar esa vida eterna, hermanos, ya desde aquí, desde la tierra. Que el Señor nos conceda la fe, fortalezca nuestra fe y nos conceda la gracia, hermanos, de la conversión. Que así sea. Nos ponemos de pie.